El señor doctor Guillermo Bastidas nos acompaña a través del hilo telefónico. El saludo cordial y comedido. Guillermo, buenos días, bienvenido. Arranquemos con el tema del que va a dar mucho que hablar. La inhabilitación a Correa, esa casación denegada el día de ayer, lamentablemente y lastimosamente denegada con votos divididos, 2-1. ¿Cuál es el criterio que usted tiene en primera instancia sobre esta decisión de la justicia? Por lo menos algo. Bienvenido. Bueno, es parte de la política ecuatoriana, que debería ser un deber y un derecho ciudadano, porque no necesitamos que nos den circo previo a las elecciones, ni tampoco necesitamos que la justicia sea a paso de tortuga cuando le conviene, y cuando no le conviene sea tan eficaz, eficiente y plausible. Ahora, se ha ratificado algo que ya se venía diciendo a boca de jarro, ¿no? Porque los ciudadanos y las ciudadanas vinculadas con la corrupción y todos los actos de corrupción en el Ecuador han formado una verdadera red mafiosa en la que están cayendo de uno en uno en esta red mafiosa. Entonces, no era raro esperarse esta situación, la ratificación de los tribunales y la ratificación de la Corte y la ratificación en el proceso de, digamos, en la instancia de casación sobre los 8 años de prisión. Lo que a mí me preocupa es que no fue un fallo unánime. Cuidado. Al no haber un fallo unánime, con la abstención de uno de los miembros del tribunal, es decir, una goleada 2-1, en el caso de la justicia no es 3 puntos a favor. Esa puede ser utilizada por el Mashi, pues. Este Mashi no va a quedarse quieto. Ayer dio una especie de carita de yo no fui, incluso habló 3 o 4 cosas de Voltaire, de Albert Camus, algo de Freud y creo que también algo de Black Sabbath. Fue una mezcla de palabritas y palabrotas en una situación de sí sabía ya que iba a suceder todo esto y algo más, pero a mí me preocupa que la goleada haya sido 3-2. ¿Por qué? Perdón, que haya sido, sí, pues 2-1. Que haya una persona que no ratifique. Cuando una persona no ratifica en una casación, de acuerdo a mis conocimientos en jurisprudencia, resulta que él puede acudir a la Corte Constitucional y luego pues podría acudir incluso a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Corte de la Haya y a todas las cortes que le hacen corte. Entonces, la situación no es tan fácil, no es tan fácil. Con el Mashi hay que tener mucho recato y o sea, aquí no hay que saltar en chuyapata, ¿no? Y aquí no hay que pensar, como ya veo que están saliendo como héroes de la película, a los ciudadanos que no tienen que ser héroes, sino que simplemente deben estar en el cumplimiento de sus deberes y sus derechos, en el ejercicio de sus deberes y
y para eso se han elegido y para eso están cobrando sueldo quienes forman parte de los tribunales de justicia, de la fiscalía. No lo están haciendo como hermanitas de la caridad, repito, están recibiendo sus sueldos y entonces es su deber y obligación. A mí no tienen que aplaudirme cuando voy a dar un peritaje. Simplemente estoy cumpliendo mis funciones para las cuales fue nombrado en una institución muy sagrada como es la Fiscalía. Entonces, a eso me refiero. Aquí no es cuestión de bailar, saltar, y ya veo algunos candidatos que incluso están festejando el triunfo y yo no festejaría ningún triunfo. Aquí no ha triunfado la democracia. Ha tenido tanto que presionar la democracia para que se ejercite sus derechos, para que se ejerciten sus derechos. Y yo me temo, ojalá me equivoque, que Mashi no vaya a utilizar el voto que se ha salvado. No, Este voto que es peligrosísimo, pero que casi nadie se percata. Todo el mundo está que bien los 8 años, que bien, y un poco de cosas. Yo no estoy tan tranquilo, mi querido Fernando, y yo me temo que este voto fue una estrategia política para lavarse las manos, como el que sabemos siempre se lava las manos cada vez que tiene que emitir un ejercicio de justicia, mi querido Fernando. ese es uno de los temas. Justamente por eso empezaba por ahí la pregunta, porque sí, sabemos que tiene la posibilidad y estamos convencidos de que va a ir a la Corte Constitucional y luego a la Corte de la Haya. Y son algunos de los temas. Se debió cerrar la puerta por completo, pero el juez Ávila ya teníamos conocimiento de aquello. Es más, de acuerdo, por ejemplo, a Carlos Vera, la sentencia que originalmente presentaron era diferente. Afortunadamente el juez Cadena, que es otro juez correísta, Javier Cadena, terminó corrigiendo, revisando y entendiendo que no se podía seguir jugando como se está jugando. Porque mira, con mucha habilidad el juez Ávila no dice que Correa sea inocente, en ninguna parte. Él dice que el caso de Cristian Viteri no corresponde, que él sería inocente, Viteri, y entonces por eso vota en contra. O sea, con muchísima habilidad trata de saltar lo de fondo, que es Correa, para centrarse precisamente en Viteri, que no creo que tampoco sea inocente, pues si alguien está manejando cantidades de dinero, es como la señora Bonilla, que también se declaró ya ayer perseguida política, que no va a poder ver al esposo, que no va a poder ver a los hijos, que va a seguir fugitiva. Bueno, pero se declaran inocentes. Por ejemplo, ella dice que ella era solo la candidata, que ella no sabía de dónde salía el dinero, que ella solo pedía y le daban, y que por eso ella no tiene la culpa, porque ella no tenía por qué saber el tema económico, que lo manejaban otras personas. Ella solo era la candidata y por lo tanto no le importaba de dónde sale la plata que gastaba ella a manos llenas. O sea, eso es ridículo, pues, ¿no? Es completamente ridículo, falso de falsedad, como suelen decir nuestros compañeros de la jurisprudencia, porque, claro, y lo estoy diciendo con las manos en la llaga, un candidato o un precandidato a elecciones sabe de dónde vienen los recursos para su campaña. Repito, un candidato y un precandidato sabe de dónde vienen los recursos de la campaña o de su campaña. Que no vengan los cuentos de que no supe de dónde vino, caramba, de este aposte yo no he sabido. Sabe claramente. Por eso es que para ser candidato uno debe tener la conciencia clara de los verdaderos efectos y de los problemas centrales de las democracias en la forma de financiar una campaña política, y no únicamente en las campañas electorales. Los partidos políticos son instituciones democráticas cuyas actividades deberían ser permanentes, pero sin duda alguna, mi querido Fernando,
en el periodo de campañas electorales, porque ahí entran en juego lo mejor y lo peor de la democracia, los valores y antivalores de los grupos políticos, los sistemas de control social que deben vigilar la transparencia, denunciar la corrupción incluso dentro de las mismas filas si es posible y los intereses, porque hay votantes de por medio. Y obviamente, en las campañas políticas el candidato está en la obligación de saber de dónde vienen esos recursos, y recursos que pueden ser lícitos, pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser personas que se juntan incluso con recursos, con alguna cosa que sea nacida pero del esfuerzo también, y que tampoco el hecho de que haya aporte al candidato tiene que ser un compromiso del candidato para devolverle encargos o puestos. Si usted da un aporte a un candidato, señor y señora, ese aporte es para que ese candidato sea un digno representante para cambiar el país, la patria, modificar las leyes, revisar los contratos internacionales. Esa es la garantía, y por eso yo apoyo a un candidato, no para que me dé mañana puesto en el Ministerio de Salud Pública, pues, porque es absurdo. Y eso lo demostraron, mi querido Fernando, cuando Barack Obama fue candidato. Él se negó a recibir los recursos para presidente de la República, para la presidencia de la República, del Consejo Electoral en los Estados Unidos. Se negó, y es más, no recibió, pero recibió miles de millones de recursos de gente prestante de los Estados Unidos apoyando su candidatura, la cual fue auditada, y obviamente se encontró que todo estaba en norma, que todo estaba en norma. Entonces, de la misma manera, que no me vengan a rasgarse las vestiduras ahorita los candidatos de que no sabían, de que no le conocía, de que no estaba, de que quién también será. Uno sabe también con quién anda, con quién camina, ¿no? A veces se equivoca, sí, por cierto que a veces se equivoca, pero no al hecho de haber firmado un contrato y luego decir no le conozco. Entonces, esas declaraciones me parecen patadas de ahogado, y que ratifican obviamente esta red mafiosa, esta red politiquera, esta red que sigue minando y que ahora ya se está reorganizando nuevamente para repartirse la patria, mi querido Fernando. Me quedo pensando en algún tema, por ejemplo, en el caso Cristian Viteri. Viteri tampoco puede decir que es inocente. Es más, él iba a Quito a recibir el dinero. Los ecuatorianos sabemos que no podemos transitar en el país con más de $10,000. Lo conocemos. Él dice que la primera vez que fue le dieron $300,000, que él fue a recibir el cheque, pero que le dieron dinero en efectivo, lo que le llamó la atención. Le llamó la atención, pero no le preocupó. O sea, si está recibiendo dineros lícitos, ¿cómo le van a dar en efectivo? Fernandito, sí llama la atención esa cantidad de dólares. A mí también me llamaría la atención, pero una cosa es que te llame la atención y otra cosa es que denuncies, u otra cosa es que digas yo no me embarro en esto, pues, mi querido Fernando. Entonces, yo me recuerdo, a propósito de esto que tú me cuentas, mi querido Fernando, me acuerdo de una sabia enseñanza de un gran maestro tungurahuense ambateño. No me ha dado la autorización, pero es sabiduría lo que aprendí de él. Doctor Fernando Alarcón, un gran maestro, gran neurólogo, reconocido a nivel mundial. Este maestro, alguna vez le llevaron unos huevitos, sabíamos que era una fundita de huevos, al hospital. Cuando yo era estudiante, todavía estoy hablando siglos atrás, unos huevitos al hospital, una buena cantidad de huevitos. Y bueno, yo le vi que él cogió los huevitos, ¿no? Él no solía coger nunca nada, pero en esa ocasión cogió los huevos. Y dijo, mira, a mí mismo, me acuerdo, me dice, ven, ambateño, me sabe decir, ven, ambateño, anda. Luego de que ya le atendió a la paciente, etcétera, etcétera, le dijo, ven, ambateño, coge estos huevitos y anda, deja en el departamento de nutrición
del hospital para que les den en el desayuno a los pacientes de este hospital. Sí, yo luego conversé, le dije, maestro, pero le están trayendo a usted con cariño, con afecto. Dice, sí, por eso les recibí. Pero sería un acto de corrupción que yo reciba algo aquí dentro del hospital. Y que vayan esos huevos a que se reparte aquí en el hospital. Yo puedo comprarle, a mí me pague el Estado para que vaya a comprar estos huevos, esta lechecita, me paga el hospital. Yo no tengo por qué recibir algo extraordinario. Así que no es cuestión de que yo me asombré, pues no es cuestión de que yo me espanté viendo la cantidad. Claro, si yo veo $4,000 o $5,000 en una funda, también me asombro. Pero si veo que no tiene destino, razón ni justificación para que esté en mis manos, yo voy, denuncio o devuelvo, porque por eso es que se olvidaron. Pero esa es una sabiduría, y es una sabiduría que no nos enseña la universidad, ni siquiera el colegio, mi querido Fernando. Un gran maestro, profesor y maestro en las aulas de las universidades de Cataluña, cuando unos estudiantes realizaron una manifestación protestando por cierto desconocimiento en ciertas áreas, Miguel de Unamuno decía, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y yo pienso que en eso estoy claro. Cuando Natura no da la honradez, cuando Natura no aprendimos en casa a ser honestos, decentes, a llevar un pancito, una lechecita a la casa, con el trabajo, pero con el trabajo decente. No hay universidad que nos cambie esto y siempre seguiremos siendo pillos. Y siempre seguiremos asombrándonos, asustándonos, diciendo, yo acaso que le conocí, pero como decía alguien, desde esa experiencia yo aprendí también a alguien, yo le escuché alguna vez, yo firmé ese documento, pero es que no sabía lo que firmaba, como me traen como 200 documentos, no sabía lo que firmaba, qué pena, que lo que he estado firmando. No. Desde ahí yo me detengo a leer, porque yo pienso que en todo caso, las cosas de la vida deben ser parte de un proceso de aprendizaje, enseñanza, y no es cuestión de que yo me asombré, y no es cuestión de que yo no sabía, y yo no es cuestión, sino que es cuestión de que la honestidad y la decencia siendo parte de Natura, y lo cual se lo trae de la casa. Por eso siempre digo, siempre les comento, usted cuando de candidato se trata, vaya a ver los antecedentes familiares. Vaya a ver los antecedentes familiares. ¿No? Vea los antecedentes, de qué cuna vienen. Si hay alguna denuncia, alguna cosa, algo medio transfugoso en la vida, pues vaya, averigüe. Equivocaciones pueden haber. Equivocaciones tenemos todo el mundo. Y que lance la primera piedra el que no se haya equivocado. Pero de ahí a ser tramposo, caramba, esa persona no merece ni siquiera nuestro saludo con las respectivas con el respectivo aislamiento y distanciamiento social, mi querido Fernando. Bueno, el jefe de la banda cayó ayer, pero la banda sigue intacta y siguen libres muchísimos. Y este es uno de los temas, aparte de que ha sido sentenciado, pero no está ni detenido ni está cumpliendo condena, y lo más grave, no se ha recuperado absolutamente nada del dinero que se han llevado. No estoy hablando de los 32 millones que involucran el caso Arroz Verde, sino estoy hablando de los centenares, los miles de millones que se llevaron. Se hablan de 70,000 millones de dólares y el país no puede festejar una sentencia si es que no se recupera el dinero, pues. Si es que no se recupera lo robado, no podemos sentirnos felices, pues. Mi querido Fernando, que en eso tienes toda la razón. Siempre yo digo que la voz de Dios es la voz del pueblo. Bueno, yo no digo, eso se dice de ancestros, pero yo agregaría, es la voz del periodismo científico, del periodismo de
el gran trabajo que hacen ustedes en el día a día, descubrir todas estas cosas y decir lo que a veces el pueblo no puede decir porque no tiene acceso a los medios por obvias razones. Pero sí, no hay que saltar ni hay que salirse en romería por lo que ha sucedido ayer. Tampoco tienen que declararse héroes, ¿no? Tampoco tienen que declararse héroes. Ya no hay los héroes. Ni los médicos incluso nos hemos negado a recibir la titulación de héroes. Estamos en el cumplimiento de nuestras funciones. Ese es nuestro legado como médicos. Entonces aquí los ciudadanos que han intervenido en este proceso de casación están cumpliendo con lo que corresponde, salvo ese votito en abstención que a mí me va a pinchar un buen tiempo en la punta del dedo gordo, salvo ese. Lo segundo, ¿y por qué no debemos saltar ni farrear ni avivar? ¿No? Porque hay mucha tela que cortar, porque además son miles de millones de dólares que no regresan a las arcas de nuestro país para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en la reactivación económica. Ve mi querido Fernando, en el ejercicio de mi profesión yo veo gran cantidad de pacientes con problemas ya de salud mental por las deudas. Están en este momento devolviendo el carrito y encima que están devolviendo el carrito tienen que pagar por el uso del carro que no lo han usado. No hay, con ellos no hay clemencia ni hay autoridades que regulen esa situación. Tienen que pagar las deudas, tienen que pagar lo que se les pudrió sus productos en el campo, en el pueblo, porque ni siquiera pudieron sacar a la venta porque no hubo organismo que organice adecuadamente el proyecto de distribución. Y más bien se vieron beneficiadas otras personas. Entonces, ¿dónde está la recuperación de esos recursos? Además, hay una gran cantidad de mafiosos que están en ejercicio de funciones, pues. Están recibiendo sueldos sin hacer nada, absolutamente nada, y están consumiendo como verdaderos parásitos del sistema la economía de nuestro país. Ahí tenemos una gran cantidad de instituciones que no sirven para un rábano, con el respeto que se merece el rábano. Hay instituciones elefantes blancos. Hay instituciones que lo único que han generado es lo que se llama la burocracia retardataria. ¿Y dónde están los demás? Como decía Vladimiro Álvarez Grau, si no me equivoco, ¿y dónde está la plata? Eso es lo que quiero saber. Así les hubiesen dejado vagando ahí en el ático, filosofando la teoría de por qué el cangrejo anda al revés o lo que sea, porque son filósofos que andan preocupados en por qué los moscos vuelan en X, ¿no? O sea, en eso andan filosofando, no en cosas constructivas. Yo hubiese preferido devuelvan la plata. Y dejarles que allá se consuman en su ático escribiendo, pensando, filosofando, quitarles los derechos políticos, eso sí, para seculum seculorum, para siempre, porque estos ya no deben ejercer. Una persona que ha sido corrupta en el ejercicio público o corrupto en el ejercicio de funciones delegadas por la patria y por su pueblo, no pueden volver a mostrar la cara. No deberían ni siquiera mostrar la cara. Bueno, no muestra la cara, ahora se ha convertido en un iPad el Machi, ¿no? Anda como en esa serie de los no recuerdo una serie de caricaturas en la que a uno de los expresidentes de los Estados Unidos aparece en una campana de Gauss. Uh-huh. Entonces, pero queremos la plata. Futurama, queremos saber cuándo vamos a recuperar ese dinero para las obras que nuestro país necesita. Y eso va a ser difícil, mi querido Fernando. Mira, estoy leyendo la resolución de ayer.
Esto también ha levantado enorme polémica. La resolución la publicó la Procuraduría General del Estado de ayer. Ellos aclaran, porque muchos dicen, ¿y cómo así tienen ellos la resolución? Es solo un borrador, no es la resolución final. Y hay que decirlo. En vista de los mensajes malintencionados, la Procuraduría General del Ecuador aclara que se trata de un resumen de la decisión oral del día de hoy. El resumen fue enviado a través del grupo de WhatsApp que el Departamento de Comunicación de la Corte Nacional tiene para uso de los medios de comunicación e instituciones. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no le pasaron a la prensa primero y no le pasaron a las partes? Las partes saben que tienen que recibir la sentencia absolutamente completa, punto por punto, y que para eso los jueces tienen un espacio para poder presentarlo y tienen que enviarlo a sus correos electrónicos. Esto es un resumen de prensa, nada más. Por ejemplo, yo no tengo las hojas que hacen referencia a los considerandos, sino simplemente la resolución que dice esencialmente 10.1. Declararse improcedente los recursos de casación planteados por los encartados Alvarado Espinel, Roldán Vinicio, Bonilla Salcedo, Viviana Patricia, Calle Enríquez, Teodoro Fernando, Correa Delgado, Rafael Vicente, Du Yeon Choi, Fontana Zamora, Víctor Manuel, Galarza, Andrade, Ramiro Leonardo, Glass Espinel, Jorge David, Martínez Loaiza, Pamela María, Mera Giler, Alexis Javier, Phillips Cooper, William Wallace, Salas León, Edgar Román, Sánchez Rivadeneira, Bolívar Napoleón, Terán Betancourt, Laura Guadalupe, Verduga Ceballos, Pedro Vicente y Viteri López, Cristian Humberto, al no haberse justificado ni fundamento con la suficiencia técnica que requiere este medio de impugnación extraordinaria ninguna de sus alegaciones. Esa es la primera parte. El 10.2 hace referencia a que Martínez Loaiza, Pamela María, basada en el artículo 493, inciso final del COIP, con relación a ella y a la debida aplicación del artículo 43 del Código Penal, similar al artículo 43 del COIP, cuando la norma que correspondía aplicarse es el artículo 42 Justem, similar al 42 COIP, con relación al procesado Hidalgo Zavala José Alberto. Por tanto, en el 10.21 dice que Martínez Loaiza Pamela María, bajo la correspondiente y adecuada interpretación de la concesión de beneficios de cooperación eficaz, le corresponde y se le impone la pena privativa de libertad de 9 meses y 22 días, de acuerdo a la regla determinada en el artículo 493, inciso final del COIP. Y el 10.2.2, en el caso del procesado Hidalgo Zavala José Alberto, bajo la aplicación debida del artículo 42 Código Penal, similar al artículo 42 del COIP, se lo condena en calidad de autor directo del delito de cohecho activo agravado, según el artículo 47 de la Constitución. En relación con la cláusula correspondiente, se le condena a 8 años de prisión. O sea, hizo estos dos cambios. Le bajó la condena a Pamela Martínez y decidió que este señor Hidalgo Zavala José Alberto no era cómplice, era culpable, era responsable. Entonces le subieron la condena que estaba en 3 años a los 8 años. Es decir, la Corte revisó todos los documentos y papeles, contrario a lo que muchos dicen, no tuvo tiempo de revisar todo. Bueno, debe haber revisado por lo menos las 800 hojas de la sentencia para determinar que ésta se encontraba en correcto cumplimiento. Porque hay mucha gente que dice, no, es que un caso como este, que tiene cualquier cantidad de hojas, no podía ser revisado en tan poco tiempo. El propio Correa dice que fue expedita a la Corte, que actuaron con enorme rapidez. Pero la justicia tiene que ser rápida en todo caso, y en todo instante, y en todo momento. Aquí podemos quejarnos de que sea lenta, no de que sea rápida, porque inclusive, supuestamente rápida, evadió la ley, porque la ley les daba solo 5 días para que puedan presentar la sentencia, y han demorado alrededor de 15 días. Es decir, no fue tan acelerado como muchos dicen. Mi querido Fernando, dentro de la doctrina jurídica, la ley debe tener celeridad, pero celeridad debe entenderse como un proceso de rendimiento
práctico, objetivo, consecuente en la ejecución de un debido proceso. Y cuando hablamos de celeridad significa que se den en plazos determinados. No es posible que existan, por ejemplo, dentro de justicia casos de 10, 4, 8, 6 años. Este proceso yo veo que se lo ha hecho de acuerdo a la normativa y de acuerdo al debido proceso. Porque si no, en manos del MASHI, que olvídense, porque el MASHI no es perita en dulce, ¿no? Y me refiero a perita en dulce, a que no es una persona que se las deje llevar tan fácilmente. Fue revisado y repito, era una obligación por el trabajo que desempeñan, repito, porque son buenos sueldos los que reciben los jueces, con jueces, fiscales, reciben buenos sueldos. No estoy criticando los sueldos, se lo merecen, pero en base a esa consecuencia tienen que aplicar también la celeridad del debido proceso y hacer algo en justicia. Lo que a mí me preocupa es lo que yo tuve un profesor, mi querido Fernando, en mi formación en jurisprudencia, que recibí las clases con él de Derecho Penal. Y cuando recibí las clases de Derecho Penal, vino y nos dio una semana entera las trampas de la jurisprudencia. Entonces dijo, verán, en este caso se hace esto, en esto otro se hace esto, en esto otro se hace esto. Y a mí me preocupó un tanto, y casi a las 3 horas de haberle observado todo eso me puse de pie y le pregunté, le dije, maestro, con el respectivo respeto que usted tiene, quiero preguntarle, esta clase es de Código Penal, no de adiestramiento para delinquir, pues. Y me quedó observando y me dijo, ¿quién es usted? Ah, ya, usted es el médico. Le dije, sí. Ya. Lo que pasa es que, mi doctor, tal vez esas clases también les hacen falta a ustedes, lo que no se debe hacer en medicina, porque a ustedes les enseñan solo lo que se debe hacer. Esta clase está hablando de las trampas para que los honestos, que son mis alumnos, los que están aquí, no se dejen llevar por los tramposos. Porque lo que se hace en justicia, me acuerdo sabia frase de él, lo que se hace en justicia, mi querido doctor, se deshace en los juzgados. Así como se amarra un zapato, se desamarra también. Así que mucho cuidado porque aquí no funciona lo escrito está, mucho cuidado. Obviamente se habló de que el caudal, nada de que fue acelerado el proceso. Tuvo su celeridad que es constitucional. El caudal probatorio apostado por las partes procesales son los que acusan y los que se defienden, en otros términos, se desprende que dado el poder de mando, por eso para quienes mandan y ordenan, mucho cuidado, dando el poder de mando de Rafael Correa y Jorge Glass, su influencia cognitiva significa de conocimiento, voluntad, y volitiva, de voluntad, provocó la resolución delictiva en el ánimo de los demás procesados. O sea, él influyó en el ánimo de los demás procesados. Por ende, se debe colegir que su influencia en el delito, o sea, se colige que sin su influencia, es decir, sin la presencia del Rafico ni del Jorgito, posiblemente el delito no se hubiese materializado. Entonces, por eso es la diferencia de las sentencias, y por qué a una persona por colaboración y por qué a otra persona no por colaboración. Pero ahí también ya tendrá que ver y tendremos que preguntar al cielo, lo que yo hago preguntar, mi querido Fernando, ya últimamente, porque no, ya preguntar
Leo los libros y cada vez me asusto, porque veo que estamos haciendo todo lo contrario a lo que dice la justicia, todo lo contrario. Leo las funciones del asambleísta y no encuentro que están haciendo nada de eso. Leo las funciones del alcalde y no encuentro que está haciendo eso. Leo las funciones del jefe político, tampoco encuentro. Digo, entonces, ¿dónde estudiaron? ¿Qué? ¿Somos extraterrestres? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué tantas leyes? ¿Para qué tantas leyes? Si mientras más leyes hay, más corrupción existe. ¿Por qué? Porque el pueblo también debe influir. Y yo pienso que estas decisiones, más que el resultado del proceso formativo o del sueldo que reciban, es por la presión de los sagrados medios de comunicación. Yo sí les considero sagrados. Yo no les considero lo que se decía y lo que se dirá siempre. Porque si no fuera por el ejercicio de los medios de comunicación, de la mayoría podríamos decir, así habrá algunos que defienden también y tienen su razón de defender, pero de la mayoría y por ciertos actores sociales también, aquí no pasaría nada. Es por la presión esto también, se sienten presionados por toda una debacle que se les viene encima. Entonces, sí, hubo celeridad en el proceso, no aceleramiento ni se ha hecho del día a la noche, pero obviamente lo importante es que se vayan cumpliendo los parámetros y el pueblo estaría ahí sí agradecido, bien agradecido. Yo mismo saldría a farrear, hermano, que devuelvan la plata, que les hagan, que devuelvan la plata, que se les quite el dinero que siguen cobrando como mandatarios, pues. Ahí viene el tema de la ley de extinción de dominio, que está un mes en la nevera y que el señor presidente de la Asamblea ayer decía que están haciendo lo mejor, que están luchando de forma ética, etcétera, etcétera. Y uno sonríe. Bueno, pues ponga en práctica la ética de la que tanto habla. Porque una cosa es hablar, otra ponerla en práctica. Ponga la ley de extinción de dominio, que ya salga, que se apruebe inmediatamente. Porque eso es lo que tiene que pasar. Con la ley de extinción de dominio se podrá recuperar, no todo, pero por lo menos algo de todo lo que se llevaron, pues. El problema es que a veces, no, hay que ser muy claro, o sea, ya basta de medias tintas. La justicia sale con el efecto sastre y las leyes se las genera con el efecto sastre. Hacemos el traje a la medida del que se lo va a poner. Entonces hacemos un trajecito con prueba y con recontraprueba, con actores sociales, es decir, acorde al molde del que se va a poner, no respondiendo a los valores, a los intereses sociales. Ahí tenemos un código orgánico de la salud. Un código orgánico de la salud. ¿En qué beneficia la salud? Vaya a ver en qué beneficia. Yo tengo muchos reparos frente a ese Código Orgánico de la Salud. Obviamente fue preelectorero nada más, porque no tiene la contextura que significa un verdadero Código Orgánico de la Salud. Entonces, y de la misma manera, todo lo que se hace, aquí no se trata de crear más leyes. ¿Y por qué? ¿Cuándo saldrá este proyecto de dominio o de extinción de dominio, como yo le puse el nombre? Cuando sea oportuno ha de salir. Estos políticos, los que son formados en politiquería, son estratégicamente dramáticos. Ellos saben cuándo sonríen, cuándo no sonríen, cuándo abrazan, cuándo no abrazan, cuando le dicen felicitaciones, mi hermano, un gusto, los dos nos vamos, ¿no? Entonces, son bien estratégicos, ¿no? Son vivarachos, esa gente vivaracha, ¿no? Entonces, ellos saben cuándo, ñañito, sacamos la ley. Esta ley hay que sacarla cuando ya estemos fuera de la orilla. Cuidado con sacar, estamos todavía en la mitad del río. Entonces, obviamente no pueden hacerse harakiri
no pueden ellos mismos clavarse la espada, entonces habrá que esperar que las aguas vuelvan a remanso un poquito y entonces ahí sí saldrá. ¿Para quién? Para juzgar a los demás, no para juzgarse ellos. Ese es el grave problema de la justicia. ¿Qué dijo el Mashi? El Mashi dijo, refiriéndose a Abdalá, porque justo se hace no en relación a la justicia y a los valores, sino a las personas. ¿Qué dijo el Mashi? Cuando el Abdalá quiso posesionarse desde allá, tiene que venir al Ecuador a rendir cuentas para que se posesione, y le remedó incluso en voz. Uh-huh. Pero en cambio cuando le toca a él, ahí sí quiso posesionarse en iPad. Aceptar la candidatura. ¿Cómo es eso? Aceptar la candidatura. Claro, perdón, la candidatura en iPad, ¿no? Entonces, las cosas no son así, pero Fernando, estamos en un sistema, como dice Albert Camus, en un sistema social corrupto, inoperante, bárbaro, de guerras, de miseria, en el que, lejos de deprimirnos, debemos aprender a sobrenadar sin embarrarnos, porque este sistema sí que es terrible y se va poniendo cada vez más terrible. Por eso, mi querido Fernando, quienes hemos logrado sobrevivir y sobrevivamos el otro año esta pandemia, no es que debemos festejar, sino debemos comprometernos, porque creo que Dios y la naturaleza nos está permitiendo que sigamos vivos. ¿Para qué? Para cambiar esta podredumbre, para acabar con la corrupción, al menos minarla, al menos hacerle que se sonrojen. Porque antes los políticos de antaño, de la época de mi abuelo, rojos se ponían cuando cometían un error, rojos. Ahora se ponen más bien bravos, se enojan, dicen que van a demandar si es que siguen hablando de ellos y manchando su honor, su honorabilidad. ¿Honorabilidad por dónde recibirían el concepto de honorabilidad? Entonces, por eso estamos con ese compromiso, los que sobrevivamos. Porque nosotros debemos dejar una patria mejor que la que nos dejaron nuestros abuelos. Y estamos dejando una patria peor que la que heredamos de nuestros abuelos, mi querido Fernando. Y esa es la preocupación, porque necesitamos cambiar, pero ¿cómo cambiamos? Por ejemplo, reiteremos el tema, 16 binomios inscritos hasta el momento, y de los 16 binomios la gente sigue diciendo no hay por quién votar. 1, 2, medio hacen alguna excepción, medio, pero y la gente sigue insistiendo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo votamos? Mira, ayer por ejemplo sale una publicación que muestra el registro de los títulos del candidato, del títere correísta. Entonces, él registra los títulos en el año 2010 y registra primero el título de máster y luego el título de tercer nivel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede registrar el título de máster primero? Y hay mucha gente que dice, pero no está diciendo que en ese orden obtuvo los títulos, sino solo es el orden del registro. Pero en el registro, ¿acaso no hay orden? ¿No tiene que registrarse primero el título de tercer nivel y luego el de máster? Porque si no, ¿cómo le acepto el título superior? Pues es como que yo fuera, o sea, sin tener registrado el título de colegio, yo registrar el título de la universidad. No tiene lógica. Son algunos de estos temas. Y para los que dicen que solo es fecha de registro, el señor dice que tiene 35 años, ¿no? Hace 10 años tenía 25. Y hace 25, o sea, cuando tenía 25 el señor tuvo ya título de tercero y de cuarto nivel. ¿Cómo lo hizo? Pues porque normalmente el título de tercer nivel sí se obtiene a los 25 años. Pero para sacar un título de cuarto nivel se necesita por lo menos 2 años más, ¿o no? O sea, las fechas mismo no terminan de cuadrar. Mi querido Fernando, tengo que nombrar a un padre y no estoy haciendo egolatría de mi apellido, pero mi padre se merece que se nombre así como el tuyo también, Fernando, quien tuve el placer de referencia. Entonces, a mi padre cuando le decían licenciado, él decía, no, señor, me va mejor.
Entonces, lo que primero los ecuatorianos debemos hacer es que no que tengan registrado el título de máster, sino que sean mistes primero, sean señores, sean caballeros, a carta cabal, demostrados. Y luego, claro, debemos exigir también la titulación, que es relativa también la titulación, ¿no? Porque ya hemos visto cosas bajo el río y el país se ha caracterizado por tener una cantidad de niños prodigio. Eso sí, tiene muchos niños prodigio con títulos de máster a los 20 años. Tenemos una gran cantidad, hay personajes de esta política que tienen inscritos como 20 títulos de maestrías, y las maestrías se hacen por lo general cada duran 4 años las maestrías formales. Entonces deberían tener ya unos 80 que tienen 30. Entonces, sí, se necesita un poder. Aparte de eso, son toda la infraestructura de lo que significa lo absurdo de nuestra sociedad. Y contra eso hay que luchar, contra esa corrupción incluso política, científica, ideológica. Porque lastimosamente vemos todas esas cosas. Personas que presentan maestrías de la Universidad de Capullito del Sol. ¿Qué será la Universidad Capullito del Sol? No sé. Y presentan una gran cantidad de maestrías de una gran cantidad de situaciones. Más son maestrías en desastre, creo, que en desastre, más que en construcción, más que en producción. Pero son esos los elementos. Plagio de tesis, plagio de documentos. Un sabio profesor de salud pública, yo tuve mi profesor en el diplomado de salud pública de la Universidad Central del Ecuador. Este profesor nos decía: me asombra verles a ustedes hombres con tantas publicaciones, libros y todo eso. El profesor Oslo, que es el cerebro de la investigación científica del mundo en medicina, máximo avanzó a publicar 3 artículos. Y ustedes tienen 80. Sigmund Freud escribió 4 libritos. Y ustedes ya tienen como 40. No sé por qué el país no progresa. Pues vayan a ver, pues esa es la situación. ¿Qué está pasando? Somos teóricos. La gente es teórica, filosofa, ya delira, ya la gente ha empezado a delirar. Y sí creo, mi querido Fernando, que existen candidatos que se merecen, señores candidatos que se merecen sacarse el sombrero. Y yo sí me he sacado el sombrero ante señores candidatos. Hemos tenido señores alcaldes en el pasado, señores rectores del patrón Bolívar, no, sí hay señores rectores de la universidad, hay grandes personajes de la historia, pero lo que sucede es que el pueblo cada vez ha sido deshumanizado y se le ha quitado toda la sabiduría popular. Las raíces incluso, las raíces de ser tumburahuense, de ser ambateño, de ser ecuatoriano, de ser latinoamericano. Ayer el día domingo tuve el placer de conversar con un gran amigo mío, Rumiñahui Masaquiza, y él me decía, y fui con unos estudiantes, estaban haciendo una práctica, y él les preguntaba a los estudiantes: ¿sí sabes vos quién es Nazacota Puento? ¿Sí sabes cómo fue el primer presidente de la República del Ecuador, Flores? ¿De qué nacionalidad era? Y no sabían, porque se nos ha quitado toda esa estructura social, y contra eso tenemos que luchar, mi querido Fernando, tenemos que día a día hacerlo. Si hay 2 candidatos que valen la pena, votemos por esos 2 candidatos, porque seguro que esos 2 han de hacer las cosas como se merecen y nos vamos a sentir orgullosos de alguna vez no haber desperdiciado nuestro voto. Pero mucho cuidado, porque ya les veo por ahí uniéndose la banda nuevamente. Ya está reubicándose la banda para repartirse la patria. Ya veo que están moros y cristianos ya uniéndose para formar nuevamente la alianza para repartirse el país. Mucho cuidado con todo eso. Si hay 2 honestos, pues votemos al menos por esos honestos, mi querido Fernando. Importante aquello. Contestemos lo que tú decías, porque a veces se quedan en blanco. No, el primer presidente de Ecuador
fue Juan José Flores, venezolano, 1830. Lo recordamos porque eso nos enseñaron en su tiempo, pues, ¿no? Me quedo pensando en una denuncia que acaba de hacer hace unos instantes el presidente del IES, Jorge Guátez. Habla de un posible perjuicio por 20.2 millones. Detecta el IES por irregularidades en jubilaciones por invalidez. Es decir, presentaban el carnetcito, el de discapacidad, y pedían jubilación anticipada. Acaba de detectar 20.2 millones de un posible perjuicio por jubilación anticipada. ¿Qué opinas? Bueno, eso era evidente. Era evidente que iba a saltar esa papa, ¿no? Y que ahorita al ilustre Guátez no le toca más que pasarle la papa al otro lado para decir que la papa no se quemó en las manos de él, sino se quemó en las manos de otra persona, pero es que era obvio es eso, obvio. Con la cantidad de carnets que se generaron a través de las instituciones encargadas de hacerlo, y que muchos de los carnets fueron fraudulentos e innecesarios, y que incluso lo tienen en sus manos algunos que gobiernan, que desgobiernan el país. No me refiero a los que tienen por naturaleza, por fin o por enfermedad, sino a aquellos que lo obtuvieron fraudulentamente, en otros términos. Era de esperarse que esos carnets tenían finalidades, que no sacaban esos carnets como tarjeta de condecoración o para guardarlo en el soberano. No, lo sacaban es con fines para exoneración de impuestos y justamente para trámites en el Seguro Social. Entonces, obvio que debe haber eso y mucho más, porque ya va a aparecer muchas otras cosas que representen a lo que significa el atropello a los intereses de nuestro país, que es lamentable. Todos los días tenemos que escuchar todas estas cosas. Por eso mismo, vaya sumando usted. Pongamos que haya una persona que suene a honesta, no que suene, cuidado, que sea, que haya sido, que haya representado ser honesta y que tenga una transparencia en sus actos y que venga de una familia honorable. Si sumamos un hito post provincia, ya tenemos una fuerza. Y que éxitos vayan a la asamblea, vamos a tener una fuerza, porque no van a ser personas negociables, ni van allá a buscar fuentes de trabajo, ni amigas, ni mijis, ni parejas, ni cosa por el estilo. Van a trabajar por la provincia, y ya son 24 voces. Y más aún, sí creo que haya más, mi querido Fernando, 2 hitos que haya por provincia que guarden las características puestas a prueba para representar a la provincia. Serían 48, 50, 60. Entonces, así vamos uniendo el poder. Y luego ya cuando vengan las elecciones para alcalde, todo eso, sí, a ver, también igual. Entonces vayamos sumando a esa gente honesta, a esa gente que es transparente, que sí las hay aquí en los ecuatorianos. Lo que pasa es que los politiqueros se meten nomás como rémoras, como parásitos, se meten dentro de la gente honesta y se juntan a la gente honesta para aprender a sacarle el jugo y dejarle bagazo de la gente honesta. Entonces, de eso sí hay que cuidarse. Y obviamente va a aparecer muchas cosas del Seguro Social, que a mí me da pena, porque el Seguro Social cada vez recibe golpes del Estado, porque es caja chica del Estado, recibe golpes de todo lado. En esta crisis, muchas personas que hemos apostado al seguro estamos refinanciando el pago de nuestros trabajadores, porque la situación es difícil, y encima el seguro está recibiendo los pacientes del Ministerio de Salud Pública. Es decir, miren, son cargas. Yo a la institución, la institución para mí es sagrada, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí me formé como médico, fui médico del Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública. De las dos instituciones fui médico, y me duele ver que esas instituciones tan sagradas sean manejadas por personas ineptas, cuotas políticas ineptas, que han votado
botado por la borda toda la sabiduría de esos los grandes hospitales e instituciones, porque son bien sagradas para mí, mi querido Fernando. Siempre nos quedaremos pensando en esos temas que son importantes. O sea, no podemos seguir haciendo escarnio de estas instituciones. Yo sí quiero recordar lo que decía Correa, que el dinero del IES les pertenece y que lo pueden manejar. En una entrevista con Andrés Carrión, insistía en Televisión Nacional que el dinero del IES lo tenía que manejar él. La pregunta y el momento hoy, ¿y qué hacemos cuando en el IES no hay dinero? Cuando se han llevado todo lo que podían, cuando se está perjudicando, sobre todo a los jubilados, a las personas que han aportado toda su vida para esta institución, cuando nos están diciendo constantemente que en un año, o en 2, o en 3, el IES quiebra. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a sostener a las personas que, con su derecho, están recibiendo una pensión del IES en este momento y que mañana quizás no la pueden recibir? O sea, no podemos seguir mirando las cosas como que no es conmigo nada más, o como que no me toca a mí, sí, pero mañana le tocará. Usted también es parte de los perjudicados, porque todos tenemos la obligación de estar afiliados al IES. Entonces, imagínate pasarte toda tu vida aportando al IES y cuando ya casi te toca llegar, cierra la institución. ¿Qué hacemos? Cuando ya la persona ya no puede ni siquiera trabajar. No podemos seguir diciendo, bueno, pues no pasa nada, esperemos nomás de alguna manera a de supervivir. O sea, no es tan fácil como aquello, ¿no? Y eso ha sucedido, mi querido Fernando, en esta pandemia. ¿Con qué nos hemos topado? Nos hemos topado con un gran médico de un gran hospital de Quito, que no tuvo acceso a una cama con ventilación en la institución que debería darle esa cama, porque no había cama. Y fue una persona que ya había aportado más de 20 años. Pero repito, la culpa no es de la institución sagrada del Seguro Social, ni de la institución Hospital Regional Docente, que para nosotros es sagrada, para los médicos es sagrado. Hablar de esas instituciones es como hablar de nuestra madre, porque es donde nos hemos formado. El problema es de los corruptos, de los que, como el Correa, hicieron todo ese amasijo para desvincularle al Ministerio de Salud Pública de sus responsabilidades y pasarle al Seguro Social todas las responsabilidades, quitarle el dinero al Seguro Social, decir que él no debe nada, que no debe, yo no debo nada, siendo que el Estado le debe un montón de dinero al Seguro Social, cargarle de responsabilidades al Seguro Social. El Seguro Social es de los afiliados y eso es bien claro, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No nos vengan con discurso barato. Entonces igual, esas sagradas instituciones han sobrevivido y si se sobreviven hasta hoy es por sus grandes profesionales que trabajan. El problema es los corruptos que han ido a hacer toda esta desgracia de las instituciones. Gerentes que no han sabido manejar los hospitales. Directores nacionales que han estado preocupados en querer comprar revistas Condorito en vez de Sablón para limpiar la sala de operaciones. Y estos están prófugos ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente debemos evitar que al poder vaya la gente corrupta y que vaya gente honesta para que igual esa gente honesta distribuya ahí sí cargos por meritocracia, ahí sí con méritos de es que hay que diferenciar lo que es méritos para un corrupto como méritos para un honesto, pues. Porque méritos para un corrupto es, a ver, ¿cuántos años tienes de estudio? No, si no he estudiado, yo ando aquí pegando las propagandas de ustedes. Ay, muy bien. ¿A cuántos garroteaste? A 5. A ver, ¿y qué carta de presentación tienes? No, yo sé tramitar, yo sé sacar los títulos sin que hayan estudiado. Ya, este es buen guambra para el cargo que necesitamos en los diplomados. Esa es la moral del corrupto. Del honesto es otro. Entonces, si mandamos honestos, poquitos, de poquito en poquito, se va a ir duplicando y alguna vez el país será manejado por gente honesta. Y esa gente honesta va a poner en los puestos del hospital de aquí, del hospital
tal de allá, de las direcciones de aquí, de las direcciones de allá, a gente honesta que va a irnos retornando y que va a ser como el cloro en el agua, ir decantando y eliminando bichos, parásitos y toda esta gente que siguen acabando con nuestro país, mi querido Fernando. Con mucho dolor, cada noticia, los que hacemos periodismo nos da rabia, se nos ve el alma. Quisiéramos dar buenas noticias, pero cada vez es lamentable. ¿Qué podemos hacer, mi querido Fernando? Así es. Esperemos que el poder de cambio que está en manos del pueblo sea bien utilizado, que no lo engañen en esta ocasión, que escoja bien, aunque escoger bien es una utopía porque no están los mejores, pero sí hay menos malos a los que hay que buscar. Muchas gracias por participar con nosotros. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre un gusto, mi querido Guillermo. Mi querido Fernando, un gusto. Pases bonito. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.